Un cordial saludo, le doy la bienvenida a su clase de Criminalística y Ciencias Forenses. Hoy 22 de enero del 2021 damos inicio a nuestra clase de Criminalística y Ciencias Forenses en nuestra sesión número 8. Entonces, bienvenidos a todos. Bueno, bienvenidos chicos, bienvenidos también a los familiares que nos están acompañando. ¿Están ahí acompañándolos? ¿Se alcanzaron a conseguir a alguien hoy? Claro. No, señor, yo sí, no. Doctor. Profe, aquí al lado mío está, tengo a mi hijo de 18 años. A las 10. Dale, bienvenido. A ¿Quién las más? 10:30, más o menos. ¿Por qué tan temprano? ¿Quién más? Sí, yo también, profe. Lady, también tengo acompañante. Yo también. Buenas noches, yo también tengo acompañante. Listo, muchas gracias. También tengo acompañante. Yo también, profe. Acompañante. También. Yo también, profe. Bueno, muy bien. Bienvenidos a los participantes, a los familiares, a los primos, sobrinos, hijos, nietos, primos, hermanos. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en Mi esta novia. actividad. ¿Perdón? Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Espero que sea también de su agrado los participantes, los familiares y que también aprendan algo distinto y gracias por colaborarles a los compañeros. Entonces, bueno, muchas gracias. También yo les había dicho a ustedes que, ¿dónde está? Acá está la ley. Espero que hayan podido, me dicen si estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, bueno, la ley 38 del 93 es la ley principal, la carta de navegación para todos los odontólogos, pues yo no soy odontólogo, pero para el ejercicio y trabajar frente a la carta dental, siempre es la carta de navegación, la que nos dice todo. Pues uno encuentra acá, esta es la carta dental, ¿sí? Y algunos pues hacen el esquema más sencillo. Este es un esquema muy sencillo en el cual pues encuentra uno lo más básico, ¿sí? Pero les decía a ustedes, alisten colores, no importa los colores, después pues algunas cosas son en azul, en rojo y en negro, ¿sí? Entonces, pues si tienen esos colores, mucho mejor. Esta es la carta dental, la que ustedes van a, no sé si la imprimieron. Sí, señor. Sí, señor, aquí imprimimos. Y esta partecita, no sé si quiere tomarle una foto al celular y esta es la simbología, la conversión que ahorita vamos a empezar a utilizar y que yo les voy a decir otras. Tómele una foto ahí. Muy bien. Para no estar de aquí para allá, sino la mira en su celular. ¿Listo? La simbología. Entonces, esto ya pues... Y esta partecita que también necesito que la tengan, el formato único de la carta dental, que es ahorita esta partecita, hasta acá, vamos a empezar, no sé, ¿esta también la imprimieron? Sí. Sí, señor. Profe, yo imprimí todo. Señor. Sí, doctor. Todo el documento que tiene la ley 38. Es mucho mejor, si la tiene mucho mejor. Entonces, de eso se trata. Entonces, posteriormente, entonces voy a explicar, y pero lo que les decía, necesito que tengan esta y tengan la simbología muy presente y la carta dental, que es prácticamente casi a la segunda hora, lo que es la otra clase, voy a explicar y trabajar con los familiares, pero quédense ahí los familiares en el cual pues también van a aprender algo distinto. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les decía a ustedes entonces que haciéndoles otra vez un recorderis,
La importancia de la historia clínica, pues, son esos documentos en el cual nos van a ayudar a identificar y que la criminalística siempre está en busca de la identificación, ¿sí? Bien sea, también en cuanto a la historia clínica, pues nos ayuda a buscar puntos caracterizantes y lo que cualquier cosa característica que nos pueda decir dentro de los dientes, y eso es lo que vamos a buscar hoy, puntos caracterizantes, eso es lo que vamos a buscar con sus familiares. Entonces, y que para eso también es la historia clínica que vamos a llevar a cabo con su familia, ¿sí? Entonces se vuelve un tipo, algo muy importante, esa historia clínica pues es un documento muy válido para la parte de identificación. También, pues, lo que yo les decía, esta ley, a partir de 1993, pues, empiezan a tomar estos nuevos métodos de identificación, pues, posteriormente, solamente se hacían a través de registros de radiografías, por fotografías, pero no se había un registro de que fuera único para identificar, ¿sí? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en la exposición de la doctora de Medicina Legal también podemos identificar las edades, que es la Mendan, ¿y cuál es la otra? La de ¿Mofi? Morrey. Ah, Morrey. Entonces la Mendan y la de Morrey. Entonces, en el cual pues nosotros encontramos la de Morrey, encontramos como unas figuritas de las muelitas cuando están saliendo y que nos va a decir cuándo son las edades. Pero muchas veces no se va a encontrar las muelitas. Entonces, pues utilizamos la de la Mendan, que es entonces a través de los dientes, esas características que nos muestra también esa identificación. Y todo eso se utiliza también para todos esos casos de fallecimiento, para identificar a través de un proceso que es de necropsia, en el cual se va a venir a plasmar dentro de un informe de la necropsia, de la autopsia, perdón. ¿Sí? Entonces, eso quedó claro de la autopsia y de la necropsia, ¿cierto? Entonces, la necropsia es el procedimiento y la autopsia es el auto. Es como cuando usted, el juez, le dice, ¿qué dice el auto? Entonces, esa decisión en el cual que le va a decir la causa y la manera de muerte. También el ontólogo pues siempre va a podrá ser un auxiliar de la justicia, puesto que el artículo 408 del Código Penal nos establece quiénes podrán ser auxiliares de la justicia y nos dice que cualquier profesional que tenga un título obtenido y que diga algo de criminalística podrá ser auxiliar de la justicia, ¿sí? Entonces, 408, numeral 2. Dedicará todo el tiempo, toda la pericia a sus pacientes, en el cual se vuelve supremamente importante para hacer una buena elaboración, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ustedes van a ser odontólogos hoy nos vamos a salir de ese formato de que nosotros siempre somos abogados, vamos a meternos en otro rol y vamos a mirar otras áreas auxiliares que son del derecho, como la odontología, que hace parte de la criminalística de esas otras ciencias. Entonces, pues el odontólogo deberá abrir y conservar siempre la historia clínica de esos pacientes. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién me dice? 20 años. 20 años. Sí, señor, 20 Bueno, años. les decía a ustedes la vez pasada que también se pueden hacer identificaciones a través de la mordedura, pues pueden tener puntos caracterizantes, digamos que pues se puede notar que la mordedura, así como acá, en esta primera imagen que tenemos acá, pues hay un diente más grande que el otro, ¿sí? Entonces de pronto una mordedura se puede identificar así. También la quiroscopia y la rugoscopia, pero no son muy eficaces, que digámoslo así, ¿sí? Pero en un momento dado, si usted los conoce y sabe ese punto caracterizante, podríamos llegar a identificarlo. Entonces, siempre, Profe, señor, perdón, ¿qué es queiloscopia? quiroscopia es la parte de los labios, las rayas de los labios. Ya, gracias.
Entonces, es la raya de los labios. Y eso es lo que ahorita nuestro paciente nos va a mostrar, pero recordemos que siempre vamos a identificar por cuadrantes, ¿sí? Entonces, esos cuadrantes, recordemos que tenemos un maxilar superior y un maxilar inferior, ¿sí? Entonces, tenemos un incisivo y recuerde, tenemos un segundo incisivo. Ya dado que nosotros hicimos un ejercicio con los dientes, ay, me faltó sacarle las notas de los dientes. Con los dientes, nosotros ya nos asociamos con los dientes, ya por lo menos ya sabemos que hay un incisivo, que hay un canino, que hay un pre y que hay un molar, ¿sí? Entonces, para esto no es difícil. Uno va a decir, pero ¿a qué horas me aprendo todos los dientes? No, esto no es difícil. Mire, si usted se aprende este cuadrante, ¿sí? Donde es el 1, el 2, el 3 o el 4. Entonces, si se aprende el 2, se va a repetir igual manera acá, ¿sí? Entonces, primero incisivo superior derecho, segundo incisivo superior, segundo incisivo lateral derecho, el canino, recuerden, canino solamente hay uno, y entonces usted dice el primer premolar, molar, y después el segundo molar, ¿sí? Entonces ya después, por eso les decía, el premo, ¿sí? Primero, y después siguen primero los premolares y después los molares. De igual manera lo repito con 1 y con 2. De igual manera lo repito con 1 y con 2, ¿sí? Entonces, y así lo voy repitiendo uno por uno. Entonces, no es difícil. De igual manera se repite en el otro cuadrante. Entonces, nos dábamos cuenta que con los dientes en el cual nos pueden ayudar a identificar las edades. Entonces ahí pueden ustedes darse en cuenta a qué hora sale el incisivo central, el incisivo lateral, a qué hora sale el canino, el primer premolar, de qué edades, a qué hora se caen. Entonces también puede ser algo que, pero como una idea también, pero el de la Mendal también nos dice, sale primero así, segundo así, tercero así, cuarto así, ¿recuerdan así? Que nos lo va enumerando cuáles son los que van saliendo y a qué edad y en qué momento, que es prácticamente el de la Mendal, que a diferencia del de Morreis, que el de Morreis es el de que estudiamos a través de qué tanto sale con las muelitas, ¿sí? De igual manera, también tenemos las partes de los dientes, en el cual encontramos la corona, la raíz, el esmalte, la dentina, la pulpa, tienen sus partes, en el cual se vuelve también esencial para tenerlo más adelante como un punto característico para un método de identificación. Y acá fue cuando nosotros llegamos, y entonces de esos dientes que tenemos acá, ¿cómo los vamos a ver? Si fuéramos por una panorámica, pues también los vamos a ver así muy parecidos. Entonces, aquí podemos tener entonces el primer cuadrante, acá. Entonces, si se dan cuenta, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4, ¿sí? Entonces, obviamente se colocan los números para que sea algo más rápido y más efectivo, digamos, saber cuál es el número del diente que hace falta, ¿sí? Pero cuando usted se lo encuentra, entonces, pues usted puede encontrarse, digamos, dos incisivos y uno acá. Entonces usted ya sabe que son superiores o inferiores. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces ya sabemos que este es el primer incisivo superior lateral, derecho o izquierdo. Entonces recordemos. Derecho. Izquierdo. Soy izquierdo. Izquierdo, doctor. Entonces, ahorita cuando comencemos con el paciente, y él nos abra la boquita, y nosotros nos vamos a hacer detrás.
¿Mm? Entonces, nosotros, el paciente, uno siempre se hace detrás del paciente. Entonces, como él se acuesta, entonces a los brazos de uno prácticamente hacemos la descripción. ¿Sí? Pues, si yo estoy acá y el paciente nos tiene la boquita aquí abierta, ¿sí? Entonces, en su camilla, y este es el derecho, y este sería el izquierdo, al brazo que tiene uno, ¿sí? Igual que los brazos de uno. Así es como nosotros lo vamos a ver y como vamos a describir. Entonces, si yo me hago de detrás, entonces este sería el derecho, ¿sí? Este sería el derecho y este sería el izquierdo. Izquierdo, doctor. Entonces, ¿sí tienen claro esa partecita ya? Sí, señor. Bueno, Sí, doctor. entonces, cuando el paciente, ya nosotros al asociarnos con los dientes, esto es lo que nosotros vamos a ver. ¿Mm? Recuerde, nosotros estamos es afuera. Estamos es en la parte de atrás. Estamos en la parte de atrás. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver, los cuadrantes, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, le pregunto, Diana, que te veo ahí, ¿cómo se llama este diente? Ese es el segundo premolar. No, señora. El canino. Profe, ese es el canino izquierdo, ¿no? Entonces, pero recuerde que en cada lado, tanto arriba como abajo, tenemos caninos. Entonces nosotros tenemos que referenciar el cuadrante. Si yo te dijera, ese es el canino, Canino derecho es canino. tenemos 4 caninos. Tenemos Canino. 4. Canino derecho superior. Superior, sí. Entonces, superior que derecho. Muy bien. Entonces, el canino. Ahora le pregunto. Pero a mí no me da canino ahí, o sea, primer sería, el 11 sería, Primer incisivo. sí, el 11, el 12 sería incisivo lateral, Segundo incisivo o incisivo sí, lateral. segundo incisivo, y sigue el otro, el canino. Ay, sí, estaba perdida, sí, Listo. sí, profe, sí. Ahora, Tenemos 4 incisivos. de Tenemos estos, 4 si se dan incisivos. cuenta, de estos, de acá. Miremos el maxilar inferior. ¿Este cómo se llama entonces? Incisivo, 31. incisivo inferior. Incisivo inferior izquierdo. Primer incisivo inferior Izquierdo. izquierdo. Primer incisivo inferior. 32, ¿cómo sería? Segundo Segundo incisivo Segundo incisivo inferior izquierdo. inferior izquierdo. izquierdo o segundo incisivo lateral izquierdo. Este que sería el 33. Canino inferior izquierdo. Canino inferior izquierdo, sí, doctor. Canino inferior izquierdo. Este 34. Primer premolar izquierdo. Muy bien, primer premolar primer izquierdo. premolar. 35. Segundo premolar izquierdo. Segundo premolar. ¿Sí? Entonces recordemos siempre el premo. Ya terminé 1 y 2. Ya comienzo con el, ¿sí? Entonces, ya terminé los 2 premo, ¿cierto? Ahora sigo con el mo. Primer premo, ahí acá. ¿Molar? El primer Ese ya es molar. Primer molar izquierdo. Primer molar ¿Hay molar? izquierdo. pero no hay Inferior. diente. No hay molar, ¿cierto? Vacío. No hay molar, hay vacío. Entonces, eso es lo que uno empieza a identificar. Entonces, pero si está ¿qué? O sea que el 36 hace
falta, ¿cierto? Y entonces está el 37. 7. Entonces, eso cuando acá estamos suponiendo que yo tengo un paciente y él me abrió la boquita. ¿Mm? Entonces, él me abrió la boquita. Entonces, siempre se empieza a analizar. Siempre se va a empezar a analizar desde diferentes puntos de vista. ¿Mm? Entonces, muy concentrados. Si no van entendiendo, me preguntan, no me importa. O sea, para eso están pagando ustedes, porque esta parte yo sé que es bastante complicada, porque ahorita entramos a una parte complicada. ¿Mm? O no complicada, sino que se necesita mucha atención. Entonces, Doctor, discúlpeme. ¿sí? En la impresión que sacamos solamente sale en el formato único de carta dental, solamente sale la parte superior. ¿No vamos a traer la parte inferior para...? ¿Quién me habla? Perdón. Diego Torres. Cuéntame. ¿No van Doctor, ahí? es que la pregunta es que en el formato único en el que imprimimos, solamente sale la descripción de la parte superior, no de la parte inferior. No, yo tengo las dos en el esquema número 1. Está superior e inferior. Yo tengo nomás una. Esto es Ah, no, En no, la pero página 4. ¿en qué página, Estela? En la página 4 Mírala. de la ley. Esta partecita, lo de la carta dental, ¿es lo que No. me hablas tú? No, doctor, no. Dice la carta dental de esta, donde vamos supuestamente a llenar el informe dental. Más abajo. Siga, doctor. Más abajo. No, no hay más. El formato único, donde está la Mire descripción, que dice acá, del mire, paciente. formato único. Donde está la descripción, esa, ve, yo no tengo esa, doctor. Es que ahí me Ahí sale está. nomás. Ya, me sale nomás una. Listo. Voy a imprimirla, doctor. La imprimió a medias. Sí, me salió Pero nomás una. solamente, no, pero a mí también me salió esa hojita, el formato único, pero la parte de abajo no, como los cuadritos. Lo único no me salió. Eso Pero sí. pues tiene los cuadritos. Bueno, ahorita Sí. miramos a ver qué hacer. Ok. Todavía no he llegado a esa parte. ¿Mm? Bueno, muy bien, muy concentrado. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, esta partecita que nosotros estamos viendo allá al frente, estamos viendo al frente, 7 y 8. esa partecita que nosotros estamos viendo ahí al frente, recuerden, va a ser como nuestro vestido. Los Carolina. dientes son como nuestro vestido. Entonces, y es nuestra presentación. Entonces, esa parte se va a llamar vestibular. ¿Cómo se va a llamar? Coloquen ahí. La parte frontal de nuestros dientes, nuestra presentación se va a llamar vestibular. Vestibular, o sea, es la que mostramos cuando nos reímos o cuando hablamos. Exactamente. O sea, todo esto. Aló. Por favor, cierre el micrófono el que está diciendo aló. Todo esto se llama vestibular. ¿Sí? Entonces, eso se llama vestibular. ¿Sí? O sea, es nuestra presentación, nuestros dientes. Lo que nosotros vemos así, se llama vestibular. Vestibular. Profe, o sea que son 8 dientes por cada cuadrante, ¿sí? 32 en total. Depende porque es que no hay muchas personas que no tienen dientes, entonces, pero No, pero por lo general si los tuviera todos serían, cada sí. cuadrante serían 8. Sí, por lo general sí, se supone que ese es el deber ser, pero mucha gente, si te diste cuenta aquí cuál le hacía falta en el tercer cuadrante, le hacía falta el primer molar. Entonces, eso es lo que empieza, y eso se vuelve caracterizante e identificable para esa persona. Bueno, ¿cómo se llama esta parte? Vestibular. Vestibular, muy bien. Entonces,
Pero a ese vestibular, cuando yo me estoy viendo al paciente así, ahora voy a dividir ese cuadrante muy pendientes. Muy pendientes. Ah, bueno. A esa división que estoy haciendo, también esa línea que yo tracé acá por la mitad, ¿sí? Esta. ¿Sí? Entonces se va a llamar mesial. Mesial. ¿Listo? Y esta se va a llamar distal. Distal. ¿Listo? Entonces, 3 conceptos que hemos aprendido. Entonces, 1, vestibular. La otra, esa línea que se llama, ¿cómo? La de la mitad. Mesial. Mesial, que es la mitad de todo. Y la otra, Distal. distal. Muy bien. Están súper pilos hoy. Entonces, mesial y distal. Pues esa mesial y esa distal es como cuando yo le digo a usted el norte y el sur. Eso es para dar la dirección. Por ejemplo, si yo le digo, Diana, ¿tú vives en el norte o en el sur? ¿Suroriente, nororiente? Profe, yo vivo en el centro, o sea, hay que, o sea, sería En el occidente. occidente. Nororiente, ¿no? Zulay, ¿en qué parte vive? ¿En el norte o en el sur? Noroccidente vive ella. Noroccidente. Noroccidente. Entonces, si se dan cuenta, pues exactamente pasa que la mesial y la distal es la que en los términos odontológicos nos dice esto queda en el norte y esto queda en el sur. Haciendo esa analogía. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, coge una suprema importancia tener en cuenta la mesial y la distal. Porque cuando yo voy a coger un diente, yo voy a tener en cuenta las mesiales. Mire acá las mesiales. O sea, aquí ya estamos viendo un paciente. ¿Sí? El paciente que nosotros vamos a tener y él nos abrió la boquita, nosotros vamos a ver primero el vestido de él. Después nos vamos a meter por dentro, pero primero miremos el vestido. Entonces, que ese se llama la vestibular. Entonces, aquí si se dan cuenta, en azul está la mesial. ¿Recuerdan cuando pasábamos una línea? Cuando pasábamos una línea por toda la mitad. ¿Sí? Entonces, esa se llama mesial. Entonces, si se dan cuenta, y que había una línea que iba para allá, y había otra línea que iba para allá. ¿Cómo se llama la que iba para allá? Distal. La larga. La que iba así larga. Distal. ¿Cierto? Entonces, eso se vuelve importante, porque aquí terminó la mesial y vuelve y comienza ¿qué? Acá, miren esta línea. La mesial. La mesial y vuelve otra vez. La distal. Mesial y la distal. Si se dan cuenta, aquí volvió otra vez y comenzó la distal y vuelve y se va para la distal, ¿cierto? Y vuelve y comienza. ¿Qué comienza? Mesial. La mesial. Mesial. Muy bien, están súper pilos. Eso se vuelve importante para saber el norte y como si fuera el sur, ¿sí? Entonces, este dientecito, este diente se va a clasificar y lo vamos a empezar a observar cuando el paciente Yo la miro ahí. lo vamos a observar, ¿sí? Entonces. Pero no me deja imprimir. Diego, el micrófono. Entonces, vamos a trazar acá. Vamos a trazar acá. Vamos a trazar acá. ¿Cómo se llama esta línea? Mesial. Mesial, muy bien. ¿Dónde comenzaría la otra mesial? Acá, ¿cierto? Ay. ¿Dónde comenzaría la otra mesial? Acá, ¿cierto? ¿Dónde comenzaría la otra mesial? Acá, ¿cierto? Miremos para el otro costado. ¿Dónde comenzaría la otra mesial? Acá, ¿cierto? La otra mesial. Acá.
y la otra mesial. Hagámoslo con otro color, ahora la distal. ¿Sí? Entonces miremos que esa es la mesial y el final de esto sería la distal, ¿cierto? Y esta sería la distal y la distal, ¿sí? La distal termina acá y vuelve y empieza la, ¿qué? ¿Cómo se llama? La mesial. Mesial. Acá vuelve y comienza y termina Mesial. la mesial. Listo. Entonces les había dicho que cuando entonces el paciente nos está abriendo la boquita, nosotros estamos observando primero su vestido. Después vamos a mirar cómo analizamos la parte de adentro. Entonces, supongamos que lo vamos a dividir en 3. 1, 2, 3. Entonces miremos 1, 2 y vamos a ver la 3 ahorita. ¿Listo? Entonces, con otro color, supongamos que a este paciente le encontramos una caries acá. Hagámoslo con una caries. Entonces, ¿cómo se llama este 11? Primer incisivo. Sí. Central izquierdo. ¿O central o superior? Derecho. ¿Superior? Derecho. Superior, profe, superior. Listo. Ya la tienen clara, ¿cierto? Entonces, ese es el primer incisivo superior. Derecho. Y le encontramos una caries acá. ¿Está cerca a qué? ¿A la línea? Mesial. Mesial. Y entonces podemos describir que la caries está cerca. ¿A dónde? Esta se llama esta línea cervical porque va de encía a encía. ¿Sí? Entonces, mire la encía donde termina y nos hacemos una línea imaginaria. Y si encontramos alguna caries, si encontramos algo acá, todo eso va a ser la cervical. Cervical. Bueno, profe, ¿cervical es lo de arriba? Sí, cervical. La encía. Todo lo de la encía, mira, de encía a encía. Está. Cervical. Entonces encontramos que, ¿cómo sería la descripción ahí si encontramos aquí en azul? En amesial. Encontramos una caries en la mesial. Esto es superior, esto es derecha. Entonces, caries en el primer incisivo superior derecho. Derecho. En caries en Cervical. el incisivo superior derecho, Caries en la parte cervical, lado ¿No mencionamos la línea medial? o la línea medial. ¿Mm? ¿Sí? Pero, supongamos, de esta cervical, por eso lo necesito muy concentrados. Inmuniza. Recuerde, ¿cómo se llama esta línea? Mesial. Mesial. Listo. Y la otra, la que va entonces para la otra esquina. Distal. Y acá vuelve a comenzar. Aquí vuelve a comenzar. Aquí vuelve a comenzar. Aquí vuelve a comenzar la mesial. Termina acá. Y aquí vuelve a comenzar la distal. Entonces, la caries, si se dan cuenta cómo va. Mire. Entonces, la encontramos acá. Ya no está al lado de la mesial, sino está en A. ¿Va para dónde? Esta flecha roja. ¿Distal? Para la distal. ¿Cómo haríamos la descripción? Entonces, sería... Profe, sería una caries. Caries en incisivo. en la parte cervical del cuadrante superior derecho sobre la línea distal. Muy bien, en la parte distal. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta por qué es tan importante la mesial y la distal? Porque esa es la que me va a decir a mí el norte y es la que me va a ubicar a mí en el diente.
¿Sí? Entonces, ENA cervical. Muy bien. Entonces, van volando estos chicos. Pero, ahora miremoslo de igual manera. Profe, perdón, ¿cómo es que se llama el último diente? El que tenía la caries distal superior derecha. Yo no me acuerdo el nombre de ese diente. ¿Cómo así? De este diente. ¿Cómo se llama? Dice, ya el compañero dijo que caries distal superior derecha. ¿Pero de qué diente? El incisivo. Del incisivo. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, muy bien. Seguimos imaginándonos con nuestros pacientes. ¿Qué línea? Mesial. 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 ¿Y la? Distal. Distal. La mesial y la distal, ¿cierto? Ujú. Entonces, recuerden que la cervical iba de acá a acá. Eso era cervical, pero eso ya lo vimos. Ahora, ahora nosotros vamos a ver la parte del medio. Entonces, ¿dónde va la parte del medio? La parte del medio del diente. La parte del medio del diente va a ser todo eso. ¿Sí ven esa raya? Va a ser todo esto. Ya. Nuestro medio. Así como nos dieron un punto de referencia acá con esto, aquí nos van a dar un punto de referencia. La parte media. ¿Sí? Esa va a ser la parte media. O sea que, mirando en el otro cuadrante, si yo encuentro que tiene desportilla o tiene una caries que se le comió acá el diente, ¿sí? ¿Cómo hago la descripción? Superior izquierdo, distal medio. ¿Pero qué encontraste? ¿Caries en dónde? Caries medio. No sé. Superior. Sí, medio centro. Caries distal, distal. ¿En qué diente? El incisivo. Incisivo superior. Superior izquierdo. Derecho. Recuerden que Izquierdo, este es el derecho y No, este es izquierdo porque lo pusiste en Es izquierdo, es izquierdo. el izquierdo. Entonces, primer incisivo superior izquierdo, encontramos una caries en el lado mesial, en la parte, en el lado Media. medio, En la parte media, eso sí. o en la parte media, ¿sí? Distal, punto medio. O en el, ¿sí? Entonces, eso no, ya no lo dice. Pero si la encontramos, la caries acá, ¿cómo haría la descripción? ¿Quién me dice? Primer inciso, caries en el primer inciso mesial, en la parte media. Primer incisivo superior izquierdo. Primer incisivo superior. Caries en primer incisivo superior. Caries, primer incisivo superior izquierdo, lado medio por el lado distal. Distal. ¿Sí? Señor. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta de dónde va el lado medio, porque en la otra parte, en la otra característica, y eso es cuando nosotros estamos viendo al paciente. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahorita con el paciente. Estamos viendo al paciente. Entonces, recuerdan que aquí vamos ahorita, volvemos a hacer acá. El color, cambiemos el color. Acá. Recuérdenme qué línea tengo cómo se llama la línea. mesial y distal, esa es la distal. Mesial. Esa es la Mesial y distal. Y la distal. ¿cierto? Entonces, acá iba, ¿cómo se llamaba ahorita la que estábamos viendo? Medio.
Y la de acá, la que va de encía a encía. Cervical. 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 Entonces, si se dan cuenta, si yo encontrara acá, desportillado un diente. Entonces, recordemos. Canino superior izquierdo con carie en distal. En la parte distal, ¿sí? Entonces, aquí va, aquí para allá va la distal, vuelve y comienza por la distal, la distal, la distal, ¿sí? Volvamos y empecemos la mesial. Derecho La mesial, con la mesial esportillado medio. y la mesial, ¿cierto? Entonces terminó acá en la otra punta y está en el otro, en la distal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que de dónde va la parte? Así como nosotros nos dábamos cuenta que iba la cervical ahorita, ¿cómo hago para saber de dónde va la incisal? ¿Sí? Entonces, si nos dábamos cuenta ahorita, nos daba referencia, por ejemplo, la encía. Con la encía sacábamos ¿qué? La cervical, ¿cierto? La cervical. ¿Cómo sacamos entonces la incisal? Tomamos este punto donde se acaba y nos damos una línea imaginaria y eso va a ser. Por favor, micrófono. Carlitos. Ay, no, qué cosa. Entonces, tomamos ese punto de referencia y vuelvo y tomo el punto de referencia y me imagino otra línea imaginaria. Y entonces eso va a ser y me vuelvo acá, donde termina el diente, vuelvo y me tomo una línea imaginaria y tomo la de referencia, que esa es. Por eso, si se dan cuenta, toda esta partecita que voy a dibujar con rojo va a ser la parte del medio, todo esto que les dibujé posteriormente, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. Pregunta. Si ves o sea, en ese mismo diente que tú estás dibujando ahí, tú tienes un punto amarillo, ¿sí? Pero ese punto amarillo está entre el medio y el discal. Entonces, ¿ahí cómo sería? ¿Qué? La Por ejemplo, caries. cuando es La acá. caries, no, si es entre la rayita del distal y el medio. Ah, ya. O sea, entre O la sea, mitad de acá esas dos. están por acá. No, a ver, si tú borras esto rojo que tú hiciste en el cuadro, dice en el medio, ahí hay un punto amarillo. Ahí hay un punto, mira, si ves ese punto amarillo que tú tienes Sí. en el diente, Ah, entonces que si se ves sale así. está entre la mitad, está entre el distal y el medio. Entonces, Sí. ¿cómo se manejaría ahí la carie? Incisal y en el medio. ¿Sí? Supongamos entonces que tiene la caries acá o se desportilló el diente. Sí. Sí, se desportilló el diente, un botellazo le dieron acá y esto le quedó, vámonos acá con. Entonces quedó con un botellazo. O ustedes han visto que coge y quedó así. ¿Sí? Y le desportillaron el diente. ¿Sí? Acá. Eso es lo que más o menos tú quieres decir. Me desportillaron el diente. Pero espere, más bien borramos todo para que quede más chévere. Que toma dos zonas, ¿sí? Eso es Se lo que ya describen las dice. dos zonas. Entonces, no solamente ese, sino que uno dice, entonces, primer incisivo superior derecho, entonces, diente desportillado, pero ya se describe, entonces, por ejemplo, además de hacer la descripción, se describe acá. Entonces, se describe en el 11 y aquí se hace la historia clínica y se hace la descripción. Entonces, ¿sería como una fractura?
Sí, se escribe ¿De por incisivo fractura. superior izquierdo derecho? Entonces, fragmento completo, fragmento incompleto, recién hay una superficie, entonces encontramos si son totales, parciales o completos, incompletos, ¿sí? Entonces hacemos la descripción de la fractura, total, completa, del lado mesial a la parte cervical o la parte de dónde va, ¿sí? Entonces, supongamos está en el 11, entonces, uno no se pone a hacer sino escribe la fractura reciente en el superior. Entonces, describimos, para eso es esta historia clínica, describimos fractura. Entonces, miramos si esa fractura es antigua o no es antigua, ¿sí? Entonces, date cuenta la sigla, fractura antigua, FA. Fractura reciente, ¿sí? Yo no sé qué le pasó, entonces le coloco FR. Entonces, se describe y ahí es donde va, por eso les decía, hay que imprimir las dos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la otra, pues yo no puedo hacer esa figurita así, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer esa, entonces para eso se hacen las dos, ¿sí? Listo, profe. Profe, una pregunta. A mí me salió esa hoja de la historia clínica, pero me salió esta donde están solo dientes. No veo. No sé si va a estar. Dame un momento a ver si te la logro Colócala ahí ubicar. Esta. Y esa me sirve, Esa también. Hablaste de una distal cervical, medio, y la parte más baja del dientecito, la puntica, ¿cómo se nombraría? Incisal, depende. Incisal. El diente se está dividiendo en ¿cuántas partes? En 3, que es en la parte vestibular, bajo una línea media y una línea distal, ¿cierto? El diente lo dividimos en 3, cervical, la parte media y la parte incisal. ¿De dónde a dónde va la incisal? Si se dan cuenta acá, hagámoslo con amarillo para que se... Entonces, aquí se termina el diente. Hacemos una línea imaginaria. Aquí hacemos una línea imaginaria y nos saca la incisal. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, línea imaginaria, termina el diente acá y la parte incisal. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. ¿Muy complicado? No. Profe, yo tengo una. Sí. Toca saberse bien las partes del diente y memorizar dónde queda. No, eso es de solamente observar. Dime. Profe, digamos, sí, bueno, si la caries, que sea una caries que esté en el puro céntrico del diente, es decir, se supone que si está más hacia el centro es pues medial, bueno, ¿no? Actívame la cámara. ¿Para quién me está hablando? ¿Cómo? ¿Quién me está hablando? Activa la cámara. ¿Quién me habla? Por favor, cuando me hable, me activa. No, profe, es que no tengo ahorita cámara, pero yo estoy aquí poniendo atención. ¿Cómo es? Sí, por eso es que tengo una duda, que digamos, su merced ya había dicho que si está más hacia el centro pues de la boca es medial, ¿no? Y si está más hacia la derecha o a la izquierda es distal, ¿sí? Pero entonces si está en el puro centro, o sea, que ni es medial ni es distal, ¿cómo se le llama si está la caries en el puro centro del diente? ¿Sí? Igual, mira. Media, debe ser media, profe. No, media, profe. Por eso yo les decía a ustedes que, mire, la cervical, ¿cuál es el punto de referencia? La encía, ¿cierto? La encía, sí, señor. La encía, muy bien. Y esa encía nos lo saca entonces, la línea imaginaria nos lo saca acá. ¿Qué nos saca la incisal? Acá la parte donde termina y nos la manda así, ¿cierto? Y esta línea, la parte mitad, viene a ser todo esto.
pero yo lo digo si por ejemplo en la parte lado medio, pues quedó en el medio. Si acá era la mesial y aquí la distal, entonces pues ya hago la descripción también en la parte en la lectura que tiene una fractura o tiene un punto característico en la parte central del incisivo superior, un punto característico en el incisivo superior, lado medio, ¿sí? Porque no va ni para el distal, no va ni para el lado medio y no va ni para el lado distal, sino se quedó en el medio. Ok, muchísimas gracias, profe. Eso era exactamente. Entonces se hace. Profesor, señora. Buenas noches, con Carolina. Tengo una pregunta. Estaba observando aquí el formato, bueno, de la historia clínica. Para el caso de esos supernumerarios. Ahorita. Bueno, ok. Es que mire, todo eso, ahorita me adelantaría mucho. Y todo eso lo tengo acá, mire. Todo eso lo tengo acá abajo. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Entonces, me salgo del tema. Entonces, voy poquito a poquito y ahorita voy para enseñarles otras descripciones. ¿Listo? ¿Hasta ahí van entendiendo? Sí, señor. Bueno, ¿muy complicado? No, profe. Sí, que es todo fácil. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama la parte de al frente? Se llama cervical. Vestibular. Vestibular. ¿Sí? Por eso es que ustedes se dan cuenta que cuando nosotros podemos encontrar cartas dentales, así, estas no las miren. Estas no las miren porque esta es para niños, ¿sí? Estas son para niños. Esto no. ¿Sí? Entonces aquí es como si nos estuvieran abriendo la boquita. Esta es la parte de afuera y esta también viene a ser la parte de afuera. Pero ahora esa línea que tengo así, pongámosla más derecha, así. Esa línea que iba así, coloquémosla así. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué forma nos viene a dar? Nos viene a dar de igual manera. Un diente. Nos viene a dar una forma así. ¿Sí? Lo que teníamos así abierto, torcido. Que lo que teníamos así ahorita, que estábamos viendo. ¿Qué estamos haciendo? Solamente ahora lo estamos enderezando. O sea que la parte de arriba se va a hacer ¿qué? Vestibular, y la parte de esta ¿cuál va a ser? Vestibular. Vestibular también. ¿Sí? Entonces todo lo que nosotros vemos en estas partecitas, acá, en la parte de afuera de nuestro vestido. ¿Sí? Todo esto, lo que nosotros vemos en toda la mitad, así de aquí para allá, ¿sí? Es la parte. Entonces, vestibular. Vemos en la parte, este se llama vestibular, ¿cierto? Vestibular. Sí, sí. Entonces, permítame hago acá una cosita. Entonces, ¿cómo se llama la línea imaginaria que hacíamos? Mesial. Mesial. Y la otra, esta no la miré. Esta no la miré. Distal. Y la mesial. Distal. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Prácticamente. Entonces, estamos viendo la mesial y la distal. Es lo que estamos referenciando. Sí. Ahí. La mesial y la distal. Entonces, ¿cómo se llamaba la parte de afuera? Vestibular. Vestibular.
¿cierto? O sea que esta va a ser vestibular y esta va a ser vestibular. ¿Esta cómo se llama esta línea? Mesial. Mesial. Entonces este va a ser mesial, mesial, mesial. ¿Y la otra línea cómo se llama esta? Distal. Entonces esta va a ser distal y esa va a ser distal. Distal y distal. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo era? Vestibular, mesial y distal. ¿Cierto? Nos falta una. Ya podemos identificar que hablamos de una vestibular, una mesial y una distal. Nos falta esta. ¿Cómo? ¿Qué es lo de adentro? Linguinal y palatina, decía. Sería vestibular, mesial, Linguinal distal, de abajo y palatina de arriba. vestibular y distal. ¿Sí entendieron ahí por qué cómo van ya los cuadritos? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, ahora nos falta el interrogante. ¿Y lo de adentro qué? ¿Lo de adentro qué? Entonces, ya vimos acá al paciente que esto nos está mostrando en una primera parte que el vestibular. El vestibular. ¿Sí? ¿Cómo se dividen entonces? ¿Cómo se dividen los dientes? Ese diente que nosotros empezamos a hacer esa caracterización para poder identificar las partes de los dientes. Entonces, ese diente, solo lo que nosotros vemos, porque no vemos raíz. Entonces se divide en cervical, medio y incisal. ¿Cierto? Entonces, teniendo en cuenta la línea medio y la parte distal. ¿Sí o no? Sí, señor. La I última de inferior, ¿qué es, profe? La I está. La indistal. La I. Incisal. La incisal. Incisal, medio y cervical. ¿Sí? Cervical, medio e incisal. ¿Listo? Esos son puntos para nosotros caracterizar el diente. Entonces, para caracterizar el diente. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver ahorita con nuestro paciente. Ahora. Profe, ¿qué pasa con usted? Una pregunta. Me habla Kaylee. Dime, Kaylee. Profe, ¿usted me podría repetir lo de la línea incisal? Es que no la entendí muy bien. Yo voy bien hasta la distal y la mesial, pero la incisal me pierdo un poco porque pues no sé si es la de la puntica del diente o es sobre los dientes de abajo que estamos hablando. Los dientes de abajo, Kaylee. La parte de los dientes los vamos a caracterizar o los vamos a dividir, ¿sí? Ese diente cuando el paciente nosotros estamos viendo la parte vestibular, ¿sí? No, recuerda, la parte media, la parte cervical. Encía nos da la línea imaginaria de la esta. Aquí, ¿cuál es el que nos va a dar la línea imaginaria? Pongámosle en amarillo. La terminación del diente anterior. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, quiero que observes acá, donde pongo acá. Terminó el diente. Trazamos una línea imaginaria. ¿Sí? Terminó acá el diente. Trazamos una línea imaginaria. ¿Sí? Terminó el diente. Trazamos una línea imaginaria. ¿Sí es eso? Esa es la línea incisal. Esa es la línea incisal. Incisal. ¿Sí es eso? Muchas gracias. Entonces, esa es la parte, como nosotros vamos a ver el uno por uno de los dientes del paciente. Profe, disculpe. ¿Sí? O sea que vamos a hacer el dictamen del puro la parte vestibular del diente, lo que se ve de afuera, o sea, la parte interna, ¿no?, del diente. Sí, ya vamos poco a poco, sino que toca poquito a poquito porque todos no vamos hasta ahora en la parte del frente. Vamos ahora a comenzar ahora por dentro. ¿Cómo es? ¿Sí? No se me afanen.
Ya, listo. Doctor. Por eso mejor se ve que era mejor hoy una continuidad de clase, porque hoy Sí. es, no sé, no va a haber interrupción, sino de una vez pues hacemos primero esta explicación, que esta es un poquitico larga y ahorita sí comenzamos a trabajar. Entonces, por eso estoy explicando, porque ahorita pasan ustedes a trabajar con su paciente, a sacarle la carta dental. Eso sí. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, cuando ya terminamos la parte vestibular, y que siempre voy a tener yo en cuenta esa línea imaginaria. ¿Cómo es esa línea imaginaria? La mesial, ¿cierto? Y la distal. La distal y la mesial. ¿Listo? Esa línea imaginaria que siempre yo voy a tener. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que este es el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17. Aquí sería entonces el 21, el 22, el 23, el 24, el 25 y el 26. ¿Correcto? ¿Cierto? Sí. Nosotros ya analizamos esta partecita que es la parte Vestibular. vestibular. Lo que vimos cuando hablamos. ¿Bajo qué? La característica de cervical, lado medio y lado incisal, ¿cierto? De todo. Esa es la parte de afuera, que es la vestibular. De la parte superior, entonces a esta partecita ahora vamos a empezar a analizar lo de acá adentro, ¿sí? En la parte de adentro. Entonces, a eso se va a llamar palatinal, palatino, ¿sí? Entonces, acá tenemos primer incisivo superior derecho, segundo incisivo superior derecho, tenemos el canino, tenemos el primer premolar, el segundo premolar, tenemos el segundo premolar y el segundo molar, ¿cierto? Entonces empezamos a analizar ahora en la parte de adentro, Entonces, y lo mismo, ¿se acuerdan de cervical a cervical? ¿Cómo se llamaba? Digamos, de encía a encía. Cervical, doctor. Cervical, ¿cierto? Entonces, analizamos, ¿cómo se llama este? Entonces, 21, 22, este 23, ¿cómo se llama? Incisivo. Canino, es un canino. Canino. Entonces, si encontrara yo una caries por acá, ahora adentro, entonces, ¿qué me toca ponerme a hacer? Vuelvo y me imagino yo que la mesial, la mesial. ¿Cómo hago entonces? Y miro entonces, bueno, si aquí comienzo yo y acá termina el diente, listo. Entonces esa es distal. Si aquí comienzo yo, esa es distal. Aquí comienza otra vez y aquí es distal. Aquí terminó, aquí es distal. Aquí es distal. Aquí es distal. Entonces, vuelvo, tengo en cuenta cómo era la parte del diente. Cervical, mesial y incisal. Entonces, aquí está de dónde a dónde. ¿Decía? La cervical, profe. Cervical. ¿Sí? No. Vende varias de sus propiedades a la señora Rosario Figueroa. Heidi, apaga tu micrófono, por favor. Caries. Sería caries en el canino superior izquierdo. ¿Cómo sería? Entonces, recuerden, este es el derecho y este es el izquierdo. Entonces sería caries en el canino superior izquierdo, en la parte cervical y medio.
En la dame el norte del sur. Yo, profe. ¿Y Palatino dónde es, profe? Palatinal. Doctor, sería así, doctor. Caries, canino superior izquierdo, caries, parte cervical distal. No, sí. Sí. Kelly, ¿cómo sería entonces? Aquí, pongámosle un ejercicio a Kelly. ¿A dónde? Entonces, le encontramos caries, espérame, le encontramos caries acá, todo esto, ¿sí? En la parte cervical, ¿no? La parte cervical. Este es el segundo molar. Entonces tienes que empezar a identificarlo. Entonces vamos a identificarlo, espérame. Entonces, Caries. Entonces, recuerda, este es 11, 12, 13, 14, 15, 16. Primer incisivo, segundo incisivo, 13 canino. Ahora comenzamos con el premolar. Entonces, canino, primer premolar, segundo premolar, comienza ahora con los mo. Ahora es primer molar. Primer molar, ¿listo? Ahora, saco la línea imaginaria, ¿cierto? Entonces, saquémosle las distales. Entonces, primero, entonces, aquí termina, aquí comienza la distal. Entonces, termina este diente acá y comienza la distal. Aquí comienza la distal, aquí comienza la distal y la distal. ¿Sí? La distal no se vuelve supremamente, estos puntos de referencia de distal, mesial, se vuelve importante. Es como para nosotros saber el norte y el sur. Yo no sé si estaría así ya bien, esa molar. ¿La puedo decir? No, espérame que Kelly va a hacer el ejercicio. Hailey. Entonces, ese es caries en el primer molar de la línea distal, vestibular, mesial. Sí, es en la línea mesial. Entonces, caries en el primer molar, en la línea mesial, vestibular. Cervical. ¿Quién más? ¿Quién me estaba hablando ahorita? Profe, Diego, sería caries, primer molar, ¿no? Superior derecho, caries, en la cervical, parte mesial. Falta. ¿Sería así, doctor? Yo, profe, yo quiero. Dale. Bueno, yo tengo así, caries cervical mesial en el primer molar superior derecho palatina. Palatina, lo que les hacía falta. ¿Sí? Porque también puedo tener la caries en la parte vestibular. La palatina es la parte interna. La parte interna. Todo lo que ustedes tienen acá, el palatino, entonces si se dan cuenta que eso todo se vuelve puntos de referencia. Ya. Entonces. Sí, que eso se vuelve fácil, todo es. Entonces. Facilísimo, facilísimo. Ahora con la parte, seguimos haciendo ejercicios con bueno, otro punto característico. Esa es que estamos viendo ahí al paciente. Palatino. Palatina, muy bien. ¿Sí? Entonces, sigamos haciendo un ejercicio y vamos a seguir aprendiendo a hacer esas descripciones. ¿Qué tengo que trazar entonces? Yo, la línea
¿Qué línea? Mesial. La La mesial mesial y la distal. y La la distal. y la Distal. distal. Entonces, la distal y la mesial. ¿Listo? Mesial. Eso es importantísimo. La mesial y la distal. ¿Cierto? Tener en cuenta entonces la parte vestibular y la parte palatinal, porque es lo que nosotros vamos a ver Palatina. en esos circulitos. Sí. En esos circulitos Palatina. que ustedes ven ahí, es vestibular, la parte mesial y la parte distal, ¿cierto? Y eso sería ¿qué? La parte palatinal. ¿Sí o no? Palatinal, que es la descripción de adentro. Por eso algunos de ustedes ven algunas así. ¿Sí? ¿Sí la ven? Algunos de pronto ustedes imprimieron. ¿Ustedes recuerdan esa partecita del diente? ¿Sí o no? Incisal, medio, cervical, medio y incisal. Porque con eso yo puedo sacar la cervical, lado medio y la parte incisal. ¿Sí o no? Entonces por eso se vuelve me gusta más esa, que es la que me da la descripción. ¿Sí o no? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bueno, sigamos. Entonces, esa línea imaginaria que ya tenemos en cuenta acá, la parte vestibular, que es esa partecita de afuera, ¿cierto? Que es lo que nosotros le analizamos al paciente, que se llama vestibular. ¿Y la parte de adentro? Palatino. Palatino. ¿Cierto? E igual con las mismas características. Entonces, aquí este es el 11, este es el 12, este es el 13 y a estos, que ¿cómo se llaman? 14. Primer premolar. Primer premolar. 1, El 2, 15, 3. ¿cómo se llama? ¿Se llama? Segundo premolar. Premolar. 16. Primer molar. Y 17. Premolar. Segundo Primer molar. molar. Desde Segundo el molar. primer premolar, si se dan cuenta, nosotros encontramos como una especie de torre. Así, llamémoslo así. Yo siempre hago ese ejercicio como para que no se les olvide, como una especie de torre. ¿Sí se dan cuenta? Así, los dientecitos encontramos torrecitas. Encontramos estos relieves, relieves oclusales. ¿Sí? Estos relieves oclusales, no sé si los ven ahí. ¿Sí? Sí, señor. Algunos los ven ahí. Entonces, y comienzan a partir desde el primer premolar. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros no vamos a encontrar la caries acá, ni acá, ni acá, ni acá, donde pongo el punto, sino la vamos a encontrar acá. ¿Sí? Acá, en toda la torrecita. Acá. ¿Sí? Lo vamos a encontrar ahí. Entonces, ahí no podemos hacer estas descripciones que aquí vimos en la cervical, en el lado medio, en la parte incisal. No vamos a poder hacerla porque, pues no, aquí no tenemos aquí la torre. Entonces, a esta partecita se llama oclusal. Oclusal. ¿Sí? Entonces, se mira tanto la oclusal arriba como la oclusal abajo. Oclusal. Pero sí sigo teniendo en cuenta, la línea media y la parte distal. Porque si yo tengo la caries acá, en esta esquina, ¿sí? En esta esquinita donde estoy subrayando, pero borramos todo. Si yo ya tengo acá entonces estas torrecitas acá, vamos acá. Acá y tiene una caries acá, en esa esquina. María, ¿qué número de dientes es ese? María Arias. Arias, profe. Entonces, Ese es el 20, no, espera, el 21, 22, 23, 24. Creo que es el 25. Ah, no.
24, 25. Así, 25. ¿Cuál sería? Ese es el primer, ese es el premolar, primer molar. ¿Segura? Sí. Canino. Ah, no, ¿es el segundo premolar? Sí, ese es el segundo premolar. ¿Sí? Entonces, Sí, y señor. ahí está la caries. ¿Cómo haría la descripción? Ese sería entonces caries en el segundo premolar hacia el lado medial, porque sí, medial, porque ahí se marca la línea medial. Y pues sería, digamos, también en el centro cervical, porque está cerca de la encía. Oclusal, palatinal. No, estamos en la torrecita. Ah, palatinal. Ok, sí, oclusal, sí, señor. Oclusal, palatinal. Distal o incisal. Oclusal. Ahí sería distal, ¿no? Distal, distal. ¿Distal o medial? No, eso es medial, ¿no? Mesial. Pero sería mesial porque los mesiales son los que dividen ahí cada dientecito. Como Distal. ¿Está en la parte? Distal. Distal. Ah, ok. Distal. ¿Sí? Entonces, eso se vuelve supremamente importante. Si se dan cuenta que los puntos de referencia de la mesial y la oclusal se vuelve clave para todo eso. Distal. Ahora. Gracias, María. Acá. ¿Sí se nota mejor la oclusal o no? Sí, claro. Se Sí, sí. ve mejor. ¿Sí? Entonces, si yo le colocara acá entonces la caries acá y el paciente le identificamos una caries acá y le identificamos una acá y otra acá y otra acá. Caninos, canino. Bueno. Listo. Entonces, Diana. Este me lo describe Diana. Entonces sería caries en el primer molar, en el segundo premolar inferior derecho, en la parte oclusal distal. Sí, profe. Y palatinal, ¿no? No, ese no es palatinal porque está en la parte inferior, es en el, no sé cómo se llama. Ese es inguinal. Parte inguinal. A ver, un caballero, Wilfredo. Listo. Entonces, ahora sí, no le estaba parando bolas. Entonces. Profe, aquí estoy, es que el audio no me funciona. Con Diana. ¿Cómo era, Diana? Diana. Entonces sería caries en el segundo premolar, en la parte oclusal, distal. No, ahí está en la parte central. No, no me dicen ni distal ni en la distal, sino en la parte central. Encontramos una caries en la parte central en la oclusal. Entonces, este sería segundo incisivo, primer incisivo, segundo incisivo, canino, primer premolar. Este es un segundo premolar. Sí, sí, señor, segundo premolar. Muy bien, listo. Nancy, ¿cómo sería? ¿El mismo de Dianita, profe? No.
¿Cuál? El que está al ¿Al de lado arriba? derecho inferior. Superior. Entonces tendríamos que es un segundo molar inferior izquierdo oclusal central. ¿De dónde? ¿Arriba, de abajo? ¿De qué? ¿De los lados? ¿De qué Inferior, te lateral? dije, profe, inferior derecho, inferior izquierdo. ¿Mm? Inferior izquierdo porque veo la lengua, profe. Describiste cómo era como el mío, porque el mío es inferior, el tuyo es superior. Superior Entonces, izquierdo. Pero yo veo la Es el lengua. último. No, es el de arriba. Claro. Es que es el de la Claro, parte Es superior inferior derecha. izquierdo, profe. Claro, porque ahí Ok. tiene la lengua, profe. Ella lo está Sí, escribiendo. claro. Yo le veo la lengua, es Ujú. inferior izquierdo. entonces, este es primer incisivo, segundo incisivo, canino, primer premolar, segundo premolar, ahora con mo, primer premolar y Molar y segundo segundo molar. molar. Sí, claro. ¿En dónde están acá, Caris? Es el oclusal central. O en el centro. ¿De qué diente? Del molar, del segundo molar. Listo, muy bien. Inferior izquierdo. Profe, caries en el segundo premolar, en la parte distal del inferior izquierdo. Wilfredo. Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo sería? Señor. ¿Cómo sería la descripción? Sería en el del tercer premolar, ¿cierto? Inferior No. Ahí izquierdo. acá. Yo te hice la descripción ahí. Mírelo. En el diente. Acá, mire. Ah, ya. ¿Qué diente es ese? Es el segundo premolar inferior derecho, izquierdo. ¿No es un incisivo? Segundo incisivo. Pero déjenlo a él para que A ver, él déjenme aprenda. no importa que Por se favor. equivoque, estamos acá para eso. ¿Cómo es? Segundo incisivo inferior izquierdo. En la cervical, profe. No, profe. ¿Cómo se llama esto que está ahí subrayando todo esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Esa es la lengua? Profe, lingual. Lingual. Ajá. Entonces, Sí. ahora ya no se llama palatinal, sino se llama lingual. Lingual, sí, señor. Entonces sería en el incisivo inferior izquierdo, zona lingual. En la zona lingual encontramos ¿qué? Una caries. La parte. caries, sí. Señor. ¿En la parte qué? Esa es parte distal, profe, o cervical. Es que ahí estoy confundido. Cervical. Cervical, sí, cervical. ¿Lado qué? ¿Mesial o distal? Lado distal. Distal. Sería... Sí, ese sería... Sí. Lado ¿Muy distal. difícil? No, profe, está bien, sino que era un poco Bueno, confundido más con los ejercicios. términos. Profe, disculpa, yo ahí quedé un poquito perdida entonces en el lingual y el palatinal. Yo también quedé con la Palatinal son lingual. los de arriba. Qué pena. Palatinal son los de arriba y lingual son los de abajo, ¿sí? Sí, eso no tiene más ciencia. Ok. Solo que ahora, mire. Solo iba a hacer corte a las 8:30. Listo, ya vamos a hacer el corte. Entonces, solo que entonces lo que hacemos abajo, la descripción es lingual, pero no ahora no cambia más
No cambia. Recuerden que nosotros en la carta dental, vemos algunas así, ¿cierto? Que son bolitas, pero la estamos enderezando, ¿cierto? Entonces, esta va a ser vestibular y vestibular. Aquí va a ser palatinal y aquí va a ser lingual. Entonces, ¿cómo sería la simbología? ¿Cómo se llama esta línea? Mesial y distal, Mesial, ¿cierto? distal. Entonces, esto va a ser vestibular, mesial y distal. Y aquí, ¿cómo es la parte superior? Palatinal, ¿cierto? Aquí palatinal y vestibular. Y acá, la parte de adentro, que ya es el maxilar inferior, lingual, vestibular, distal y mesial. Vuelvo y juego. Mesial. Aquí, ¿cómo se llama la parte de adentro? Lingual, distal y ¿qué? Y vestibular. Palatinal. ¿Sí? ¿Sí queda claro en esa partecita? Sí, profe. Entonces, vamos a hacer el corte entonces y ya seguimos entonces para que alcancen a comer algo rápidamente, ¿vale? Y 5 minutos, 10 minutos de break. 10 minuticos, 10 minuticos. Son las 8:35. 32. 8:32. ¿A qué horas? A las 42. Bueno, hay gente que de pronto alcanza a comer, hagámosle, arranquemos otra vez a las 9. ¿Sí? Le damos otra vez. ¿A las Sí, 9? profe, a las 9, sí. Gracias. Alcanzan a comer. A las 9. Gracias, profe. Y ya les envío otra vez el link. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Entonces ya nos vemos y ojo todavía con sus familiares. Espero que estén muy atentos porque ya ahorita seguimos con el ejercicio. ¿Listo? Listo. Ya nos vemos. Saquen todas sus preguntas ahorita si quieren. O sea, yo no sé qué hacer. Toma tinto o gaseosa. Tinto.